El seminario de hoy está impartido por Tomás García Azcárate, que no hace falta que le presente en exceso, aparte es una de las personas que más conoce la paz en España y así es investigador asociado de CEIDAN, ha sido mucho tiempo y tenemos la suerte de contarle con nosotros. Nos va a hablar hoy de la nueva PAC 2028-2034 hacia el futuro de la agricultura europea, un tema importante. Tomás, cuando quieras, pues. Bueno, pues muchas gracias al CIGRAM por darme esta oportunidad de presentar la propuesta y mis reflexiones sobre esto. Sabiendo además que la propuesta es complicada y la estamos leyendo y releyendo y redescubriendo nuevos veracuetos y meandros en ella en cuanto entras a fondo. Pero yo creo que lo que sí conviene es explicar la lógica, la propuesta y ver dónde estamos y las tareas que tenemos por delante, ¿no? Bueno, el punto de partida, el 16 de julio, la Comisión aprobó sus propuestas de perspectivas financieras. Es importante tenerlo en mente. Esto es una propuesta de perspectivas financieras y de cómo gastar el dinero, pero de perspectivas financieras. Es decir, que el corazón de la propuesta y el punto de partida es un punto de partida financiero. La propuesta es bastante conservadora desde el punto de vista financiero. Actualmente, lo que representa el presupuesto europeo sobre el presupuesto, sobre el Producto Interno Bruto, sobre la riqueza europea, es del 1,13%. Y lo que propone la propuesta es subirlo al 1,15 más el dinero que haga falta para pagar las deudas acumuladas desde el COVID con los PERTES y compañía. Pero este dinero, aunque no lo quieran vender, eso ya está gastado y es intocable y tal. Lo que hay realmente para políticas europeas es el 1,15%. Esta es la propuesta de la Comisión y la experiencia nos demuestra que hasta ahora, por lo menos, en todas las negociaciones que ha habido sobre el marco financiero, la decisión final siempre ha sido más prudente, dirían unos, más rácanos, dirían otros, que la propuesta de la Comisión. Por lo tanto, no demos por seguro el 1,15%. Es posible que al final sea menos del 1,15%. Bien, una vez que tenemos este pastel, tenemos en qué lo vamos a gastar. Y se reúnen las autoridades competentes y deciden y llegan a la conclusión de que hay que aumentar el gasto en defensa. Se entiende que hasta ahora la defensa europea ha sido asegurada en buena parte por los Estados Unidos y si queremos ser mayores, pues si queremos ser adultos, pues tendremos que tener un presupuesto para defendernos y más en un contexto como el que estamos actualmente, con lo cual hay una lógica perfectamente comprensible de que los Estados miembros y la mayoría política de los países quieren aumentar los gastos en defensa. Y bueno, pues si aumentas el gasto en defensa, pues lógicamente lo tienes que, una parte de tu aumento de ese 0,02% puede cubrir, pero tendrás que seguir y encontrar el dinero allí donde está. Y donde está el dinero esencialmente en la política regional y en la política agraria, que son las dos grandes políticas actualmente presupuestarias. Hay otras políticas importantes, la de competencia y tal, pero las dos políticas importantes desde el punto de vista del gasto son la política agraria y la política regional. Entonces, claro, tú sigues con el esquema actual de presupuesto y disminuyes el presupuesto para la agricultura y el medio rural y la política regional y queda fatal. Aparece unos recortes. Entonces, ¿qué es lo que haces? En lugar de seguir con la estructura actual que te permitiría una trazabilidad del gasto por política comparando los gastos futuros con los gastos nuevos, la jugada es
eso de ¿dónde pongo la bola? Taca, 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 ¿dónde está la bola? Cojo lo que me queda de agricultura, cojo lo que me queda de regional, cojo algunas cositas que hay por ahí, como la pesca y tal, lo junto y ya tengo un fondo que son qué guapo, en fin, que ya empieza a tener cierta envergadura. Y lo distribuyo por países en base a una clave que yo no he conocido, pero seguramente o el gasto histórico o el gasto o el PIB, lo distribuyo por países y les dices que esto es lo que tienen para hacer las políticas eh, el political mixed que corresponde entre sus distintas prioridades. Claro, eso no queda muy bien porque, bueno, ha habido agricultores que se han manifestado y tal. Entonces, tal y cual no. Entonces, bueno, vamos a reservar una parte de este dinero para, para, la política de rentas de los agricultores. Eso te permite, en principio, intentar contentar a los lobbies agrarios, que son lobbies potentes, como bien sabemos. Y dice, bueno, ustedes tienen ya por lo pronto reservado para ustedes esta partida de dinero. Los cálculos que se han hecho, hay distintos cálculos que se hacen en base a inflación o inflación, van entre el 10% los más optimistas, el 22% de los que se dicen prudentes y el 30% de los que son más rigurosos o estrictos, en que quedaría para asegurado para la agricultura. Pero no preocuparos, porque de lo que no está asegurado también puede ir dinero para la agricultura y hay mucho dinero. Curioso porque en una charla en donde estuve sobre los fondos regionales, dijeron, hay una rebaja en los fondos regionales, pero no se preocupe porque de la parte que no está asignada también puede ir una parte para la política regional. Es decir, los mismos euros los están empezando a vender a 3 o 4 clientes al mismo tiempo. Es sin faltar a la verdad, porque es verdad que de lo que queda, una parte tiene que ir para cubrir toda una serie de políticas, entre otros, por ejemplo, la política de la transición agroecológica, las medidas medioambientales, entre otros, junto con las medidas clásicas de política de desarrollo rural, de inversión, etcétera, y metemos ahí también los fondos operativos de frutas y hortalizas, tema sobre el cual no voy a hablar hoy porque da para un seminario y es bastante complejo. Pero en fin, es decir, es verdad que de lo que queda, una parte va a ir a la agricultura, con lo cual es verdad que lo que queda para la política agraria y rural no es exactamente lo que está garantizado, es más. Cuanto más, no se sabe. Con esto han hecho la jugada presupuestaria. ¿Cuáles las consecuencias y nos dicen, bueno, lo del Fondo País, por recoger la expresión que gracias a Nacho Atance se ha publicitado de manera sencilla en nuestro velo, el Fondo País, en el fondo no es más que un plan estratégico de la PAC, un PPAC al cuadrado, es decir, ya tenemos experiencia con el PPAC de gestionar estos fondos, de hacer tal, y bueno, pues se trata simplemente con la misma dinámica de marcar las prioridades, incorporando pues nuevos vectores como la política pesquera, como la política regional y tal. Bueno, eso, eh, claro, los que hemos vivido en nuestro caso, de los aquí, de tres, al menos 4 de los aquí presentes, el PPAC de fuera, y hemos visto los que lo vivían de dentro, hemos visto como los compañeros del Ministerio de Agricultura y de algunas consejerías han acabado absolutamente agotados con el ejercicio del PPAC, porque ha sido un trabajo durísimo de preparación. Y si se hiciera el mismo trabajo con la misma coherencia, incorporando ya no solamente la agricultura y las zonas rurales, sino la política de defensa o la política regional, la política de pesca, las otras prioridades,
el trabajo es absolutamente ingente. Y eso claramente es un elefante en una cacharrería. Entonces, no preocuparos. Es como un PEPAC a lo bestia, pero no vamos a pedir a los Estados miembros que hagan el mismo proceso que se hizo con el PEPAC. ¿Qué se hizo con el PEPAC? Se hizo una cosa que a mí me parece lógica conceptualmente. Primero, un análisis de la situación, que te lleva a hacer un DAFO con tus fuerzas y tus debilidades. A partir de ahí, te marcas unos objetivos de mejora y un camino para estos objetivos de mejora con unos indicadores que te van a permitir el saber en qué medida vas por el buen camino o no. A mí esta lógica, como ciudadano que paga mis impuestos, de intentar que el dinero se gaste realmente ahí donde hace falta, me parece que tiene bastante sentido. Pero claro, un análisis ex ante prácticamente de la economía y del devenir en un futuro de la economía española, esto es el susum corda. Entonces, respuesta, no hay que hacer análisis ex ante. O sea que lo que se nos anuncia es que los países van a hacer su plan país sin hacer un análisis ex ante de cuáles son los retos, las necesidades, los DAFOs y tal. Ya la cosa empieza a chirriar. Porque eso, en el fondo, ¿qué significa en la práctica administrativa? Significa esencialmente una continuidad con las políticas actuales. Porque si no puedes hacer el incorporar nuevas políticas siempre es complicado, tienes que buscar y tal. Eso, por lo tanto, un continuismo. Hombre, las políticas actuales no están mal, ni mucho menos, pero claro, estamos hablando del horizonte 2035, o sea, unas políticas que se diseñaron en el 2010, 25 años sin hacer un análisis profundo de, pues chirría, ¿no? Por lo tanto, pero para quitar todo este peso estratégico, no hace falta análisis ex ante. ¿Qué hay detrás de esto? Una preocupación que es real. Y es que la nueva política agraria, la nueva política país, no puede entrar en vigor el 1 de enero del 2028. Es absolutamente imposible. Aunque haya marco presupuestario aprobado, se tienen que aprobar los reglamentos sectoriales comunitarios del Consejo y del Parlamento Europeo. A continuación, los actos delegados y actos de ejecución, que es el desarrollo normativo de la propia Comisión. Y a continuación, los Estados miembros tendrán que lanzar sus programas en desarrollo rural, en prioridades. Esto es absolutamente imposible que se haga de aquí al 1 de enero del 2028. Por mucho que se pueda adelantar. Pero claro, si además pides un análisis ex ante, esto no se hará antes del 1 de enero del 2030 y pico. Te quitas de encima para disminuir la carga burocrática, el análisis ex ante. Bueno, es una medida de alivio para todo el proceso. Hay un problema, y es que en Europa tenemos por un lado el Tribunal de Cuentas y por otro lado tenemos las auditorías de la propia Comisión. Lógicamente, ambas instituciones, ambos mecanismos están ahí para garantizar que el dinero se gasta realmente donde se dice que hay que gastar, lo cual es normal, y para lo que se dice que hay que gastar. Lo que se dice donde hay que gastar es relativamente fácil, es decir, si es dinero para ayuda a la renta, pues oye, si se ha ido a la ayuda, o si es dinero para medio ambiente, si ha ido a una medio ambiente, esta parte tiene su miga, pero digamos que se puede controlar y tal. El tema es que también si realmente se consiguen los objetivos que se han diseñado. Y eso, sin análisis ex ante, empieza a ser complicado. Porque hay dos maneras de abordar el tema. Uno es el análisis virtual, es decir, qué objetivos se definieron y en qué medida estos fondos cumplen los objetivos que se han definido.
Y la segunda pregunta que se plantea también el Tribunal de Cuentas, ¿en qué medida los objetivos que se han definido correctamente? Y os recuerdo que estamos hablando de objetivos que, como no ha habido análisis ex ante, se definieron esencialmente. Son los herederos, los hijos del rock and roll, los hijos de los herederos, son los herederos de lo que se hizo en el 2010, 2015, como mucho. Por lo tanto, esto, además de una pesadilla administrativa, implica un nivel de inseguridad jurídica grande. Hay otro factor que se incorpora y es la posibilidad de que los fondos europeos sean penalizados si no se cumplen determinadas condiciones, entre otras cosas, de cumplimiento de las normas democráticas. Eso está pensado pues, en países como Hungría y tal. Eso, en principio, no nos tendría que preocupar porque estamos hablando, lo que está decidido, como está definido en los tratados y en los textos, se llama en terminología comunitaria como gasto obligatorio. Y por lo tanto, el agricultor, si tiene una ayuda por hectárea que le ha sido concedida, la tiene que cobrar. Si el Estado miembro está penalizado, el Estado miembro tendrá que pagar la penalización. Pero es otro tema que ha surgido en las discusiones, tranquilidad. El mecanismo de convergencia o de coherencia y tal, es un mecanismo que penaliza a los Estados miembros, pero que no penaliza a los interesados. O sea, hay distintos problemas, pero por lo menos, no se plantea. Pero en este caso es un mamotreto, es un reto absolutamente tremendo. El otro problema, dentro de estas prioridades, para que estén tranquilos después de la manifestación de los agricultores, la parte de ayuda a las rentas, que lo han ampliado un poquitín para meter también la ayuda a los jóvenes y algunas otras cosas, se paga al 100% por los fondos comunitarios. O sea, lo que yo llamo coloquialmente el dinero para hoy se va a pagar al 100% de los fondos comunitarios. En cambio, el dinero para mañana, estamos hablando de inversiones, medio ambiente, va a estar cofinanciado. Eso ya marca una prioridad política. Es decir, no es neutro desde el punto de vista de las prioridades políticas. Es decir, que la propuesta prioriza la paz social hoy a las inversiones para construir futuro. En pocas palabras. Y eso no es ni mucho menos neutro. Bueno, ahí he puesto el ataque frontal al sector de las frutas y hortalizas. Eso no lo voy a desarrollar aquí, pero hay un problema real. Es un pequeño sector. Estamos hablando bueno, en España no, pero es un golpe que, si no es de muerte, fuerte a todo el mecanismo de frutas de hortalizas. Pero eso un día, si quieres, Isabel, hacemos un seminario específico frutas de hortalizas porque tal. Pero lo quería recordar porque hace 2 días hubo un seminario universitario con la comisión sobre estos temas y nadie lo planteó. Entonces, claro, porque es un tema de una cierta complejidad técnica que mucha gente pues no tiene la energía para invitarlo. Entonces, esto que os he descrito, curiosamente, viene después de 2 documentos que fueron importantes, que fue el documento del diálogo estratégico sobre la agricultura y la visión sobre el futuro de la agricultura, que a muchos nos sonó bien. Acabamos el año pasado relativamente contentos, tranquilos. Error. Pero en fin, acabamos relativamente tranquilos. Por un lado, se planteó lo que yo no he dudado en llamar el despotismo ilustrado de Timmermans, es decir, la voluntad. O sea, hay urgencia climática y hay que actuar rápida y urgentemente por el tema del clima. Yo creo que espero que no haga falta convencer a nadie en esta sala, aunque en otros lugares hay urgencia climática. Pero al querer ir demasiado rápido, más rápido que la sociedad puede
al imponer demasiado rápidamente a los operadores, estamos rompiendo el núcleo central, y es que la transición ecológica, agroecológica en nuestro caso, tiene que estar en manos tiene que ser protagonizada por los propios actores de la cadena alimentaria y los propios agricultores. Por lo tanto, hace falta una presión y acompañamiento, stick and carrots, como dirían los palo y zanahoria. Y cuando únicamente lo que estás haciendo es poniendo obstáculos y tal, estás en el fondo reforzando a aquellos que, sean porque sean negacionistas del cambio climático, sea porque no les interesen y tal, pues aquellos que están frenando la necesaria adaptación, mitigación del cambio climático. Y no hace falta decir que hay algunos gobiernos, incluso de países importantes, que están claramente en esta línea. Por lo tanto, acabamos el año, por un lado, con el acuerdo de que había cambio climático, de que hacía falta adaptación y mitigación y que era una prioridad importante, y que esto se debía conseguir con diálogo y con más incentivos que penalizaciones en toda la medida de lo posible, para que la gente se embarque. Para mí, un ejemplo de buen hacer son los ecoesquemas o ecoregímenes españoles. Lo que ha hecho el gobierno español ha sido coger prácticas que son buenas para el medio ambiente y buenas para las cuentas, que ya hacen los mejores agricultores del país. Y la hacen por su cuenta porque les rinda a nivel de la gestión del suelo, de las coberturas vegetales, de las rotaciones de cultivo, del contenido en nitrógeno y en materia orgánica del suelo. Es decir, prácticas, bueno, estamos en la escuela de agrónomos. Queda falta convencer a alguien que la rotación de cultivo, desde el punto de vista de la gestión de una explotación, es mejor que el monocultivo. De decir, ¿en qué mundo estamos? ¿No? Pues bien, y entonces estas prácticas ha propuesto generalizarlas. Y tal. ¿Por qué no se generalizan si son rentables ya la explotación? Pues por dos factores. El primer factor es un factor técnico y tecnológico, que evidentemente el cambio implica cambios en la manera de cultivar, en la manera de trabajar, en la organización de trabajo, incluso a veces en la maquinaria que necesita. Y segundo, hace falta aprender a manejar las cubiertas vegetales, por ejemplo, para que no compitan con el suelo. En fin, hay toda una serie de obstáculos técnicos. El cambio del itinerario técnico, por un lado, y de la manera de cultivar, implica un aprendizaje y una resistencia. Y segundo, hay un problema, evidentemente, de resistencia cultural, de que, oye, a mí las cosas me funcionan más o menos haciéndolo de siempre, además, para lo que me queda en el convento y compañía, no termino la frase por respeto a los aquí presentes y a los que están y tal. Pues bueno, pues, oye, sigo con el business as usual, que las cosas más o menos funcionan. Por lo tanto, la idea de intentar romper esta inercia psicológica y esta resistencia técnica y tal a través de un mecanismo de incentivo me parecía una buena idea. Pues bien, esta idea de que más vale incentivar en toda la medida de lo posible los cambios, la incorporación a la transición agroecológica, pues estaba inclinada. Junto con otra idea que los que tienen paciencia conmigo y me la han oído varias veces, y es un tema claro, no hay agricultura verde en números rojos. Es decir, la transición agroecológica es un esfuerzo, pero tiene que ir acompañada en una rentabilidad. Las cuentas te tienen que salir, porque si no te salen las cuentas. Y muchas veces en este despotismo ilustrado se han ido acumulando obligaciones y tal sin tener en cuenta pues la realidad de la explotación. Y es que, es decir, si no salen las cuentas, pues no salen las cuentas. Y empieza a chirriar por otro lado. Por lo tanto, acabamos el año relativamente tranquilos, contentos. Nos fuimos con las navidades al turrón. Tranquilo, error. Está torcido. Entonces, es verdad que en la propuesta hay menos obligaciones y más incentivos. Y lo que son las normas de condicionalidad, pues se han
rebajado y sobre todo flexibilizado y hay una voluntad de adaptarlos más a la realidad, todo eso es bueno. Pero claro, más incentivos, menos obligaciones, con menos presupuesto. Ahí, de nuevo, hay un tema. Y luego está el tema de la coherencia. Europa tiene unos objetivos marcados. Hemos reafirmado de nuevo nuestro objetivo al horizonte 2040 en la cumbre de Brasil. Bueno, no es Río, es en Belén y tal, con nueva flexibilidad, pero en fin, hay un acuerdo en principio y hay unos objetivos que nos hemos fijado en común. Pero claro, cada Estado miembro va a poder arbitrar sus fondos países de la manera que lo crea más conveniente. Y ahí hay una tensión. ¿Cómo se resuelve? Y eso antes de ayer nos lo explicaron claramente. Se resuelve haciendo que cada tipo de medida tiene un coeficiente de impacto. Por ejemplo, impacto medioambiental. Y en base a el cóctel que haga cada país, aplicando los distintos coeficientes que se pueden hacer, la Comisión va a verificar que en efecto se cumplen los objetivos que se ha decidido de que, por ejemplo, creo que es el 42%, no me acuerdo muy bien la cifra, del dinero vaya a gastos que son de interés medioambiental y tal. Es lo que yo llamo una comprobación Excel. Es relativamente fácil de hacer y bueno, te permite, bueno, y es un paso adelante, es un hecho positivo comprobar que en cuanto a las previsiones de gasto primero y el gasto efectivo luego, se puede conseguir cumplir con los objetivos de distribución de gastos que se hayan fijado. Ahora bien, eso no quiere decir nada de la eficacia de este gasto. Es decir, tenemos los compromisos que estamos asumiendo, no es un compromiso internacional, no es un compromiso de que X% de nuestros fondos vayan destinados a una política. Es, por ejemplo, que reduzcamos las emisiones de efecto invernadero con respecto al 1990, que es la referencia, en un 90% al horizonte 2040 o lo que sea. Por lo tanto, tenemos con este sistema de porcentajes de control Excel, tenemos un mecanismo de control de la distribución voluntaria al principio, efectiva luego, del presupuesto que hay y de las prioridades que se fijan, y eso ya de por sí es positivo, porque bueno, las prioridades se reflejan en presupuesto y los presupuestos se reflejan en prioridad. No tenemos ninguna garantía de la eficacia y eficiencia de este gasto para cumplir los objetivos generales. Y esto, en principio, lo tiene que hacer la Comisión en base a su labor de supervisión de los planes países que se hagan. Y ahí existen dos dudas importantes. Por un lado, la capacidad de la propia Comisión para asegurar la coherencia y la convergencia a los distintos planes estratégicos países que hagan, vista la complejidad, y la experiencia del PEPAC nos demuestra que no es fácil hacerlo y que en esto hay más voluntad que realidad. Y segundo, en el caso hipotético de que un país esté torciéndose, la capacidad que tiene la Comisión de conseguir que se destuerce. Y claro, no es lo mismo que se tuerza Chipre a que se tuerza Alemania. Y estamos viendo, por ejemplo, en temas que no tienen nada que ver con la agricultura, como el cumplimiento de la Carta de los Derechos Humanos con Hungría, los problemas que puede tener las instituciones europeas para conseguir que se respete la Carta de los Derechos de la Unión Europea o las obligaciones internacionales que hay.
De hecho, países que se han adherido al Tribunal de la Haya, por ejemplo, se prestan voluntarios para recibir a personas que en principio deberían de tener en su propio territorio y entregar al tribunal. Es decir, en temas que no tienen nada que ver con la agricultura, vemos que los mecanismos actuales comunitarios no permiten asegurar eficazmente el cumplimiento de las obligaciones que voluntariamente han asumido los Estados miembros colectiva e individualmente. Pues bien, en el caso hipotético de que se esfuerzan, ¿qué pueden hacer la Comisión? Fijaros, por ejemplo, hay un precedente muy interesante que es el famoso 3% de déficit público, que es un objetivo que no se inventó la Comisión, sino que fijaron los propios jefes de Estado y de Gobierno, o sea, subió al nivel máximo posible en Europa. Y ha habido países que se han esforzado en cumplirlos, entre otros España, y yo creo que una cierta disciplina presupuestaria es útil, necesaria, y tú no puedes gastar a lo loco, pero ha habido países que no lo han cumplido varios años, como Alemania, o que no lo están cumpliendo descaradamente como Francia, y estamos viendo que la capacidad que tiene efectivamente la Comisión de encauzar estos países en lo que ellos mismos han definido como la senda correcta, y no vamos a entrar en discusión si tiene que ser el 3 y tal, ellos mismos han definido una obligación y ellos mismos no la están respetando, y estamos viendo que las instituciones comunitarias no tienen los medios para asegurar el cumplimiento y el respeto. Esto lo vemos en Hungría, lo vemos en Francia, lo hemos visto en Alemania. Por lo tanto, existen serias dudas de que esta libertad dada a los Estados miembros para confeccionar su plan país pueda realmente servir a cumplir los objetivos comunitarios. Pero es que hay más. Una de las ventajas de las políticas comunes es que permiten las sinergias entre lo que hace cada país. La existencia de políticas nacionales lo que hace es una menor eficacia del gasto, porque en buena parte, una parte del gasto que se hace viene a contrarrestar otra parte del gasto que se hace en otro lado. El ejemplo más claro que lo tenemos, me estoy refiriendo a las ayudas acopladas. Ya hoy en día, los principales sectores que reciben ayudas acopladas en Europa son la ganadería y en particular la ganadería de leche, aunque ahora ya la ganadería de carne. Y estamos todos los países apoyando significativamente con ayudas específicas el sector de la ganadería. No simplemente o únicamente la ganadería extensiva que limpia los montes, no, el sector ganadero en general es el que recibe un apoyo, una cuota importante de... Entonces, es evidente que esto crea unas condiciones de competencia diferentes. No hablo de distorsión de competencia porque esto requiere un análisis tal, pero un sistema de competencias diferentes entre productores lácteos, por ejemplo, de los distintos países. Y que una parte de este dinero de verdad sirve para mejorar la renta de los afectados, pero otra parte sirve para contrarrestar otras medidas similares que se han tomado en otros países. Por lo tanto, hay una pérdida de gasto, de eficiencia y de eficacia en el gasto con las ayudas acopladas. Las ayudas acopladas se han concebido para resolver problemas puntuales y específicos que se plantean en algún país. No sé, porque en buena parte tuvo algo que ver con ello. Una de las cosas que teníamos en mente, por ejemplo, son pequeñitas producciones. El arroz, por ejemplo, en España, las ciruelas pasas en Francia, los pruneaux d'Agen y tal, pequeñas producciones que se plantean que juegan un papel importante en el arroz, que es el cultivo transición entre parques nacionales, como así se concibió por lo menos, parques nacionales y la zona urbana, no digamos en Valencia o en Sevilla o en Cataluña, en el delta del Ebro, y además con un gran valor medioambiental. En fin, se concibió como una medida específica para resolver un problema específico que se plantea. Igualmente pasaba con
con las pasas o tal, o podría pasar con prácticas de la ayuda de agricultura, de ganadería extensiva, transhumancia, en fin, hay toda una serie de casos particulares y no hay que no hagamos un reglamento europeo de la transhumancia y tal, porque nos complicamos la vida. Montones de pequeños problemas se pueden resolver con medidas ad hoc de pequeño calibre. Pero cuando sistemáticamente el mismo sector empieza a recibir ayudas acopladas en prácticamente todos los países europeos, ahí sí que estamos frente a un problema serio. O la reglamentación europea no funciona, o hace falta completarla con una propuesta europea que apoye específicamente a este problema, porque hay un problema generalizado que nos está aprobando, o estamos haciendo las cosas mal en todos los países, o una mezcla de todo esto. Muy bien, la propuesta aumenta el margen posible para las ayudas acoplada, aunque es verdad que aumenta la lista posible de los beneficiarios y esto plantea un problema real en cuanto a la coherencia europea de este tipo y insisto en las dudas de no sé si voy bien el tiempo, me estoy enrollando demasiado. Bueno, el presupuesto. Lo que primero le he dicho, no hay ninguna garantía de que el presupuesto propuesto sea tal. El último movimiento de esta semana es de la presidencia Van der Leyen, antes de ayer, dijo que la comisión iba a proponer que el 10% de lo que queda fuera un gasto rural. Bueno, es una propuesta tal, hoy venía en la prensa agrícola que, bueno, está muy bien lo que está planteando la comisión, pero que en las discusiones que hay a nivel del Consejo, que son al final los que están tomando la decisión, no hay ninguna garantía de que este tipo de rigideces introducidas en el tema se puedan plantar. Tenemos la presión por un lado, del Club de los Rácanos, que van a intentar, siempre han intentado disminuir el porcentaje, el gasto comunitario. O sea, son en general países contribuyentes netos. El Club de Rácanos es, pues, los contribuyentes netos, menos Alemania, que está esperando porque bueno, es Dinamarca, que tiene la presidencia actualmente, son los Países Bajos, era antes el Reino Unido, que felizmente han decidido irse. Chao, chao, qué bien que os haya decidido. Son países, pues, contribuyentes netos. Estamos además en un contexto en que Alemania está estancada económicamente y Francia tiene dos problemas. Uno de déficit presupuestario galopante y segundo que está sin gobiernos o con 4 gobiernos al año, lo cual equivale más o menos a lo mismo. Es decir, la presencia política de Francia en Europa hoy en día está en entredicho. Y que conste que para los defensores de una política agraria y rural es claramente un problema grave. Es decir, el eje franco-alemán funciona y los únicos capaces de explicar a los alemanes y de convencer a los alemanes y conseguir que los alemanes acepten un presupuesto para el mundo agrícola y para el medio rural que sea un presupuesto significativo y consecuente son los franceses. España es un país importante y ahí interviene y hace todo lo que puede el gobierno actual y el anterior del anterior, pero evidentemente sin Francia nosotros no tenemos la fuerza de convencer a Alemania y de entrar en este equilibrio. En cambio, con Francia y apoyando a Francia, el apoyo de Irlanda y el apoyo de Austria y el apoyo de Finlandia, que son países para los cuales la política agraria y rural son países importantes, sí que conseguimos montar un contrapeso en esta balanza. Y luego, no olvidemos que la ultraderecha y la derecha ultra me está poniendo en apuro. Pues no, hoy en día en el Parlamento Europeo hay 2 grupos calificados de ultra. Tenemos el Partido Popular y a la derecha del Partido Popular tenemos 2 grupos. Un grupo
que es el de Meloni, que es el que, digamos, llamaría la derecha ultra, y un grupo que es donde están nuestros amigos de Vox y compañía y Orbán, que son lo que llamaría la ultraderecha. En muchas cosas coinciden, incluso en la última votación sobre la simplificación administrativa, la de ayer sobre simplificación administrativa en empresas, ha votado el Partido Popular con ellos, y en otros temas como los objetivos medioambientales, incluso hay algunos partidos populares como el español que han votado con ellos. Pero en fin, es evidente que están ahí, y es evidente que estas fuerzas políticas son más partidarios de una Europa de las naciones que de una Europa comunitaria, y por lo tanto son menos proclives a un presupuesto comunitario fuerte, con una decisión comunitaria fuerte frente a la posible coordinación entre países. Intento expresarlo de una manera que sea absolutamente neutra de tal, pero evidentemente para los que hemos intentado, yo he dedicado toda mi vida a construir Europa, y una Europa en común en donde estemos todos más a gusto en una casa común, pues una casa común no son 27 casas distintas que comparten la lavandería, por poner un tal. Entonces, bueno, pues si lo que trata es de limitar las cosas en común y que únicamente sea la lavandería y el portero, pues evidentemente esto interviene en el debate presupuestario. Por lo tanto, tenemos una situación muy difícil en este punto. Hay una cosa que tenemos que tener en mente en todo este debate. A veces entro en tecnicologías comunitarias, pero las perspectivas financieras es un marco para 7 años. Tiene la gran ventaja que si hay un acuerdo sobre estos 7 años, el presupuesto anual, mientras se enmarque en este marco, prácticamente se aprueba con pocas discusiones y negociaciones. Y por lo tanto, desde que tenemos perspectivas financieras, prácticamente el 1 de enero ha podido entrar en vigor el nuevo presupuesto, porque ya había habido un acuerdo. Más vale una vez rojo que cientos colorados. Pues nos discutimos y nos partimos la cara una vez cada 7 años, y luego a partir de ahí, siempre y cuando se respeten los equilibrios de estos 7 años, pues vamos para adelante. Si no hay perspectivas financieras, cada año se va a entrar en discusión de prioridades. Si no hay discusiones, yo diferencio las perspectivas financieras reales de las perspectivas financieras sombras, digamos. Es decir, las perspectivas financieras se tienen que aprobar por unanimidad, y en cambio el presupuesto anual se tiene que aprobar por mayoría cualificada. Yo tengo mis dudas que de aquí a tiempo, para el 2028, podamos conseguir una unanimidad sobre las perspectivas financieras, por cosas que tienen que ver con el dinero y que no tienen nada que ver con el dinero, porque Hungría puede salir ahí pues porque sí, pues porque tal, o Polonia porque lo de Ucrania, o el otro por el Susum Cordo. Pero si hay una mayoría cualificada de países que apoyan las perspectivas financieras, tenemos una mayoría suficiente para poder aprobar cada año los presupuestos. Por lo tanto, es lo que llamo perspectivas financieras shadow, perspectivas financieras o formales y aprobadas, o shadow. Si tenemos shadow, podemos vivir con ellas. Si no tenemos shadow, si no tenemos perspectivas financieras implícitas, vamos a volver a la situación de antes de Jacques Delors, y es que a veces hasta el mes de abril o el mes de mayo no había presupuesto, con la parálisis que esto implica a todos los niveles, con un sistema de doceavos previsionales, y que se coge el presupuesto del año pasado, se divide por 12, y cada mes las instituciones solamente pueden gastar una doceava parte de su dinero. Claro, las ayudas de la PAC, que se pagan a partir del 10 de octubre, son un mogollón de dinero. Pues no se pueden pagar todas, hay que pagar un doceavo, en fin, es un caos. Entonces, en esto yo veo
yo intento siempre moverme en lo que llamo el marco de la utopía posible. A veces soy demasiado posibilista y a veces demasiado utópico. Es decir, yo veo una vía de salida de este tema, y es que haya un fondo Next Generation para la defensa. Es decir, que hablemos de presupuesto, que le quitemos al presupuesto comunitario la presión de la defensa, de la política de defensa. Y si se consigue esto, sé que es uno de los temas que está discutiendo, podríamos tener entonces una discusión presupuestaria clásica en el cual la políticamente necesaria, porque así lo piden la mayoría de la población europea y del gobierno, refuerzo de la política de defensa, no se haría tanto en detrimento de las políticas actuales. Esa es una solución que tiene obstáculo, porque hay países que difícilmente aceptaron los Next Generation y tal, pero en fin, siendo para la defensa, es utopía posible en cuanto al tema. Ya hemos dicho, la nueva PAC no va a empezar el 1 de enero, y entonces ahí entra un tema extremadamente complicado para las administraciones agrarias y nacionales: cómo compaginar con un presupuesto que va a ser reducido o más aleatorio si tenemos plan país las políticas comunes. Es decir, ahí hay un papelón que no me gustaría estar en donde está Luis Planas por un lado, o Cueto Cuervo en defensa. En economía, tierra, gracias. Entonces, hay un debate que se está discutiendo, y es crear un fondo agrario distinto del fondo país. Entonces, queda por ver si este fondo agrario distinto del fondo país cubriría únicamente la parte que está ya reservada para la agricultura, o arrastraría una parte del resto para cubrir pues los fondos rurales y tal, con una posibilidad, que es la que se está discutiendo, y es sumar una segunda reserva para un fondo rural de al menos un 10%, que es la cifra que planteó la presidenta van der Leyen, al menos un 10% para las políticas rurales. En estos temas yo personalmente no veo que podamos, con las prisas que hay, llegar a un acuerdo financiero con una estructura totalmente distinta de la que ha propuesto la Comisión hoy en día. Porque evidentemente la propuesta no se la sacó la presidenta van der Leyen y tal, sino que está negociada, entre otros, con Alemania y con otros países. Entonces, de nuevo, moviendo en el campo de la utopía posible, la idea de una reserva, al menos para el presupuesto agrario y mundo rural, evitaría la lucha frontal con otras necesidades, que es agotadora y que no sirve para nada. Pero bueno, partimos, pues, ya hablamos agricultura. Tendremos menos dinero. A ver cuánto, tendremos menos dinero. Por lo tanto, ahí se plantea un tema claro: ¿dónde recortamos? ¿A quién recortamos? Ahí es un tema que la Comisión ha empezado a dar unas primeras respuestas, y que luego ha dicho, y luego los Estados miembros que se las apañen. Para mí es un tema que con José María lo estamos hablando. Hay un tema clave, y es que estamos asistiendo a una revolución tecnológica tremenda, y que esto se ve también en los resultados de las explotaciones. Aquellas explotaciones capaces de participar de esta revolución tecnológica y tener una dimensión adecuada, hubo un primer cálculo hablando de 300.000, otros cálculos de 500.000, pero eso hay que afinarlo, evidentemente. Estas estamos viendo, analizando los datos contables, de que les va bien. O sea, la agricultura española va bien, como regla general. Exportamos cada vez más,
producimos cada vez más. El tema es que a la gran mayoría de los agricultores no les va bien. Es un poco lo mismo que la economía española va bien, pero muchísima gente lo está pasando mal, pues por problemas que no tienen nada que ver con la macroeconomía, sino que tiene con una tontería como dónde coño vas a dormir, por, por, por hablar de realidades. Por lo tanto, si tenemos que recortar, y tendremos que recortar, la pregunta es ¿a quién? Hay una solución que es muy cómoda, menos 10% para todo el mundo y todo el mundo a su casa. Bueno, eso tiene su ventaja y tal, donde si el año pasado tenía 10% menos y a circular, circulen que no hay nada que hacer. O intentas que el dinero público sirva de verdad y vaya, la comisión tiene esta definición tan bonita de a los que lo necesitan. Vete tú a saber Más. a los que más lo necesitan. Entonces, yo creo claramente que nuestras sociedades, nuestras democracias sufren de un problema real y es el decaimiento de la clase media, que es se puede definir de distintas formas, pero, en fin, yo cuando empecé a trabajar pude alquilar una casa. No se concebía cuando yo empecé a trabajar que un trabajador que se cobrara un sueldo, lo mío era un becario de investigación. No eran sueldo para tirar cohetes, pero entre lo que tenía yo y lo que tenía mi novia, pues bueno, pues oye, pues pudimos pagar un alquiler y vivir más. Para comprar el aparato de música tuve que pedirle un préstamo a un amiguete. Pero te quiero decir, y teníamos la ilusión y tal de que, bueno, pues el primer año lo pasamos fatal, pero bueno, que luego y tal vamos a mejorar. Esto es lo que yo llamo la clase media. No puede haber gente que trabaje que no pueda cubrir las necesidades básicas. Esto es, José María está intentando definir los límites y tal, pero este es pues bien, hay que, evidentemente, en nuestro campo, que es la agricultura, la tesis que yo defiendo es promover, defender, concentrar las ayudas en aquellos agricultores profesionales de dimensión mediana que no pueden fácilmente y solos participar de esta revolución tecnológica y que hay que acompañarles tanto en la transición agroecológica como en la incorporación de las nuevas tecnologías, los drones, etcétera. Muchas veces a través de formas asociativas, porque tal, y distintas. Yo creo que esto es para mí y el dinero que nos queda de la política agraria, el que sea, en mi opinión, tiene que servir para esta transición agroecológica y esta agricultura 4.0 para que los agricultores profesionales. No me gusta, se usa mucho lo de agricultura familiar. La agricultura familiar agraria muchas veces era la explotación de la familia agraria. Es decir, hoy en día ahora ha salido en Cajamar, ha sacado un estudio sobre el trabajo y con Alicia Langreo tengo un artículo sobre el tema y hay otros artículos que también lo abordan. Esta imagen de la explotación donde trabaja papá, mamá y los hijos y tal, esto se ha acabado. Hay empresarios agrarios que él o ella trabaja en la explotación, ella o él hace otras cosas, tiene un trabajo y tal, y luego los hijos hacen lo que quieren. Unos se pueden quedar en la explotación y otros hacen otra cosa. Pues bien, esto es la clase media y estas son las que hay que marcar claramente como prioridad porque son las que lo necesitan. ¿Quiénes son los agricultores, por ejemplo, que ya están en no laboreo, que hacen cobertura vegetal, que usan los drones, que están con los tractores con teledetección y tal? Pues son agricultores que tienen ya una dimensión, una formación suficiente y, oye, absoluto entusiasmo, apoyo, cariño y felicidades para ellos. Y yo creo que hay que hacerles, como a todos los pioneros, una estatua en la Plaza del Pueblo. Pero a la hora de gastar el dinero público, yo creo que hay que invertirlo en prioridad en que justamente esta clase media pueda también entrar en esta dinámica. Es un poco, de nuevo, el esquema, la idea de los ecoesquemas y tal.
el recorte presupuestario además se va a grabar con Ucrania. Es decir, digamos claros, cuando hablamos de Ucrania, hablamos, o sea, no sé si una gran explotación en Ucrania son 500.000 hectáreas, para que veamos de qué estamos hablando. Es decir, no es ni siquiera los latifundios de Malefakis y tal. Es decir, no hay en España ninguna explotación que se acerque ni de cerca. Y ahí hay explotaciones de 200.000, 300.000, 400.000, 500.000 hectáreas de tal. O sea que ahí hay Y evidentemente esto pasa por poner un límite por explotación del dinero público. Entonces, ahí hay todo un debate, entre otros con mi querido amigo, maestro, compañero José María, en que, estando de acuerdo en que evidentemente hay que colocar un límite por explotación, a veces tenemos distintas opiniones sobre los mecanismos para hacerlo. Él es más coherente y desde el punto de vista académico se entiende perfectamente. Yo que he estado 30 años gestionando la práctica con las manos metidos en el motor y tal, pues soy más pragmático y yo creo que hay formas. Pero evidentemente la única manera de salir de esto es que haya un límite por explotación y como una manera de asegurar. Pero actualmente la Comisión ha propuesto un límite de 100.000 euros. Evidentemente con 100.000 no resolvemos el tema. De hecho, en España tenemos un límite de 100.000 más 100.000 en base a gastos laborales y la idea que tengo en mente es que han sido 28 fincas las que han sido afectadas. ¿Eh? 8.000 y pico. Sí, o sea, te quiero decir, hay que pensar y además hay que pensar en un límite que reagrupe y proteja a la inmensa mayoría de los agricultores profesionales de la clase media y que sea suficientemente bajo como para que una explotación de 500.000 hectáreas no se pueda dividir en 100.000 explotaciones, es decir, o en 10.000 explotaciones. Es decir, para que el tema de la división sea. Ahí hay que hacer cálculos, ahí son 20.000, 25.000, 30.000. Hay que hacer cálculos cuando se tengan los datos y yo no los tengo. Pero la idea claramente es un tema. Bueno, y luego está mi tema de las frutas y hortalizas, no lo he puesto aquí. Claramente hay que resolver, y es posible resolverlo. Hay una solución técnica que, en fin, no voy a. En un tema que para mí es importante, aparte de las frutas y hortalizas, y es marcar una prioridad. Si hablamos de apoyar a la clase media, no es simplemente apoyar a la clase media con las ayudas directas. Es que para que la clase media pueda acceder a la revolución tecnológica, no se puede hacer individualmente. Es decir, lo que representan las nuevas tecnologías, la nueva maquinaria, los tractores, el acompañamiento, los técnicos, las nuevas prácticas, esto no cabe en una explotación de tamaño medio. La solución es fomentar de nuevo de las formas que ellos quieran. Puede ser mediante cooperativas, que es una forma bastante completa, puede ser mediante sociedades agrarias de transformación, distintas fórmulas jurídicas, incluso en el caso de las frutas y hortalizas es mediante sociedades anónimas, en donde distintos hermanos o amigos se juntan para cada agricultor que busque la solución que realmente corresponde a sus necesidades. Pero el trasfondo es que la única manera de salir del paso para la agricultura, la clase media, es organizando con acciones. En Europa no se puede hablar de colectivas porque en los países del este le recuerda a los soviets, los kolkhoz y tal, y no estamos hablando de comisarios políticos, pero acciones conjuntas. Es el término que se emplea en las acciones conjuntas para compartir costes y poderse instalar. Y además para vertebrar la cadena alimentaria. Es decir, en particular en la comercialización, ahí para encontrar un equilibrio. Por lo tanto, primera prioridad que yo veo claramente que hay que intentar conseguir es viva la clase media. Segunda prioridad, no digo viva el colectivismo porque suena fatal, pero viva
viva el asociacionismo, viva el trabajar juntos, viva el juntarse, viva el compartir costes. Para. Bueno, y luego hay otros temas que están ahí, por ejemplo, la importancia de la investigación y la innovación. El 11 de aprovecho para informado de que el 11 de diciembre Cajamar presenta un estudio sobre el estado de la investigación y la innovación agraria en el mundo, con capítulos sobre España, obviamente, Países Bajos, Francia, Italia, Estados Unidos, China, Nueva Zelanda, es decir, con una visión bastante global que he tenido el honor de coordinar, y será el 11 de diciembre por la mañana en el Instituto de Ingeniería, así que si tienen ustedes posibilidades y tal, son ustedes bienvenidos, pero en todo caso la necesidad de la investigación y la innovación en contacto con el sector es evidente. Un tema que plantean en la propuesta, que yo creo que está muy bien, es el observatorio y el mediador europeo de la cadena alimentaria. Todo lo que sea mediación frente a juicios y enfrentamientos es bienvenido. Más controles fitosanitarios en frontera. Ese es un tema que plantea la Comisión como voluntad, pero que no vemos cómo se concreta. Yo, para mí, fui el promotor en la reforma de las frutas y hortalizas del 98, de la creación de un cuerpo de control comunitario para frutas y hortalizas. Lo conseguí que se aprobara en el Consejo y luego ningún Estado miembro hizo nada para ello, porque hay mucha resistencia, porque un control comunitario implica que puede haber alguien que se meta en tu cocina interna. Pero bueno, tenemos a Frontex, y ¿por qué no soñar que algún día Frontex también se ocupe de las fronteras en el aspecto? No hablamos de una sola salud animal, vegetal, humana y medioambiental, pues una sola salud puede requerir un solo control, y yo creo que no es utópico. Es utópico hoy, pero no es imposible plantearnos que Frontex tenga una capacidad de control y de supervisión. Bueno, eso es lo que quería poner como introducción. Como siempre me he enrollado demasiado. Bueno, bien. Pues muchas gracias, Tomás. Bueno, ahora vamos a abrir un turno de palabras, no tenemos mucho tiempo, con lo cual veo primero a las personas que están aquí y luego a al que está conectada online. Lo que sí os pediría es brevedad, por favor, a todas las preguntas, y yo, abusando de mi posición, voy a hacer las dos primeras preguntas muy breves, muy breves. Digo para que veáis lo que digo por brevedad, porque si no, no tenemos mucho tiempo. ¿En qué medida? La primera sería, ¿en qué medida crees que esta propuesta tiene visos de finalmente tener éxito y triunfar, digamos, ser aprobada? Y la segunda, que no te has referido, o te has referido muy tangencialmente, ¿en qué medida la cofinanciación de todas las medidas ambientales, ¿no? La eliminación de los ecoregímenes tal como está, la relajación de la condicionalidad y el pase todo a lo que es el segundo pilar, no representa un retroceso en todos los temas ambientales dentro de la PAC? Bueno, ¿me permites añadir? El tema este es pertinente porque no lo has comentado, no sé si se sabe, que en la anterior reforma de la PAC el tema ecoregímenes estaba financiado 100% por Bruselas, porque había pilar 1 y pilar 2. Los dos pilares desaparecen ahora, y ahora los ecoregímenes están fuera de las ayudas directas y por tanto pasan, como ha dicho Tomás, a ser cofinanciadas, lo cual enlaza con lo de Isabel, de que al ser cofinanciadas en lugar de financiadas 100%, los países miembros tendrán como menos aliciente para volcarse en los ecoregímenes, que España se ha volcado mucho y eso puede afectar. Solo para aclararlo. Y de paso añado una pregunta, la tercera. La Comisión está insistiendo mucho en que esto del Fondo Único, el Fondo País, tiene una ventaja, que es las sinergias entre las distintas políticas regionales y tal. Es verdad, por ejemplo, que el segundo pilar, que podría financiar la mejora de un regadío, ¿no?, en una zona regable, pero al mismo tiempo también un fondo regional, a través de la política regional, podía financiar una infraestructura de gestión del agua para el riego, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿en qué medida crees tú que esto es más bien una justificación de lo del Fondo País, o tiene algo de verosímil que se gane mucho
con el tema de los hidrógenos. Bueno, el éxito, yo creo que con los plazos que hay, no hay margen para una propuesta que tenga una estructura y que, o sea, hay margen para enmiendas, pero no hay margen para enmienda a la totalidad. Por lo tanto, en este marco habrá que trabajar. La cofinanciación me preocupa mucho porque estamos en un contexto de restricciones presupuestarias. Y el tema está claro, la prioridad es hoy, el futuro puede esperar y sin duda vamos a ver cómo distintos países, y puede ser el caso de España, no tengan los fondos suficientes como para cubrir su cuota de cofinanciación. Y allí, mañana, inversión, medio ambiente, son los que van a sufrir de tal. Me parece absolutamente claro, pero responde a la prioridad hoy frente a mañana. Lo de las sinergias, tiene razón la comisión cuando plantea que al estar todos juntos y tal, y al tener una visión de los distintos instrumentos que impactan en el territorio, hay una potencialidad real para que haya sinergias. El tema es que esto no va a ocurrir. No va a ocurrir porque para que haya sinergias tiene que haber un análisis ex ante, una visión, y tenemos que tener tiempo, y vamos con urgencias. Es decir, los países, en cuanto haya presupuesto, las administraciones van a tener que empezar a gastarlo. Y la eficacia de una administración se mide en su capacidad para gestionar los fondos que les son confiados. De hecho, una de las críticas que se hace desde la oposición al gobierno actual, y tiene un fundamento, es que los porcentajes, por ejemplo, los fondos Next Generation, no comprometidos, sino realmente gastados, no están a la altura de lo deseable. Por lo tanto, el, el, el porcentaje de los fondos asignados que consigues realmente gastar es un criterio de evaluación clara de la eficacia de las políticas. Y en este contexto va a haber que empezar a gastar ya. Entonces, construir una sinergia que es posible requiere tiempo. Por lo tanto, es posible que en el 2035, en la PAC o en los fondos 2035-2042, si hacemos las cosas bien, se empiece a generar esta sinergia y tal, pero ahora no van a funcionar. Mira, cuando ha habido intentos de sinergias como estas, como por ejemplo hay un reglamento de los fondos estructurales que cohesiona la gestión de los fondos estructurales, lo que ha pasado es que se han distribuido cada uno tal, y los del fondo regional han hecho lo que tenían que hacer, los del fondo, los del FEG han hecho lo que tenían que hacer, los de la PEG han hecho lo que tenían que hacer. No ha habido ningún proyecto multifondos, ni ha habido. Y es lógico, porque con las prisas con las cuales funcionamos, la única manera de salir del paso es prácticamente un copy-paste de lo que hay. O sea, con pequeñas modificaciones, le metes un poquito de tal, pero por lo tanto, argumento totalmente cierto, en teoría, en la práctica de la gestión, al menos en el 2028-2035 no va a ocurrir. ¿Tenéis alguna pregunta por aquí? Breve. ¿Más preguntas? Yo, si queréis, puedo coordinar las preguntas que hay online. A mí ya me ha sonado varias veces, ¿no? Por ejemplo, cuando dices que las ayudas, o que no sé si se deberían llamar ayudas, pero bueno, cuando el dinero va a agricultores profesionales, yo pensaba que ese problema ya estaba en parte superado, poniendo que el agricultor, un porcentaje de su renta debía proceder de la renta agraria. O sea, yo pensaba que eso es una forma de limitar y de excluir a aquellos agricultores que llamamos aquí de fin de semana, ¿no? Y con una explotación pequeña. Y en cuanto a esas superficies tan grandes que tú dices, yo veo ahora un problema, el tema de la participación de los fondos, que ya, o sea, ya han copado el mercado inmobiliario y ahora van a copar el mercado, digamos, agrario. Entonces, no sé cómo ponerle freno a eso tampoco. Eso es una pregunta que es difícil, porque
están como desubicados, ya no es una sociedad anónima, no es una persona, no es un lobby, ¿no? Están desubicados, incluso puede ser que en todo el mundo. Bueno, el tema de la agricultura profesional que aparece en muchos temas se enfrenta con dos, y que está recogido en la legislación española, que más del 20% de los ingresos proceden de la agricultura, con dos, o con un anejo esencial, y es que los pequeños, o sea, los que tienen menos de, creo que 5.000 euros, 5.000 de ayuda y tal, estos son considerados activos por definición. Entre estos 5.000, entre otros, hay algo así como 175.000 jubilados. Y la comisión plantea, por cierto, que en el horizonte de 2035 los jubilados salgan fuera del sistema. Tema complicado porque son de estos 175.000 jubilados, según los cálculos que pudimos hacer más o menos a ojo en su momento, el 40% están en el Olivar, es decir, están en Andalucía. Y 175.000 votos son muchos votos. Y pedirle a un político que salga al harakiri, eso ocurre en las películas y en Japón, pero no ocurre en tal. Por lo tanto, el tema es complicado. España tuvo una buena idea y se lo cortó la comisión, y ahora reconocen a posteriori que se equivocaron. Tuvo la buena idea de decir, tenemos un pago redistributivo. El pago redistributivo es que las primeras hectáreas cobran más que las demás. Y España planteó que estas primeras hectáreas, que este pago redistributivo fuera únicamente para aquellos agricultores que tienen más del 20% de la renta. O sea, aquellos agricultores que podríamos llamar profesionales. Y la comisión le obligó, no, que sean para todas las primeras hectáreas, incluyendo las primeras hectáreas de los de menos de 5.000. Pues yo creo que ahí hay un mecanismo, y hay que intentar, evidentemente, concentrar cada vez más las ayudas en el tema es el peso político que tienen en determinados países, e incluso en España, en determinadas regiones, estos 5.000. Entonces hay que encontrar una solución. La que yo propongo es una solución pragmática que disgusta a los puristas, pero que me parece la única manera que yo he concebido, pero puedo cambiar de opinión, para resolver el tema. Y además, los de 5.000 son activos por sí, es decir, no se les controla el 20%. Es decir, lo de 5.000 son activos por sí. Yo lo que creo es que hay que coger una parte del sobre que toque a España, 3.000 millones, un porcentaje, hay que hacer los cálculos con datos, el 10%, 300 millones, por ejemplo, y esos 300 millones para los pequeños. Y quedan 2.700 para la clase media, los agricultores profesionales. ¿Cuál es el problema que se plantea? Y es un problema real, que las pensiones agrarias son lo que son, y que está jugando una función, la política agraria, una función social que no le corresponde, pero que es importante, y políticamente importante y políticamente sensible. Por lo tanto, sí, lo que en un artículo que sea la semana que viene, en Economía, lo que planteo es que para abordar el tema, lo que hace falta es que tengamos la valentía de plantearnos que hay un problema de rentas, que se puede abordar mediante el ingreso mínimo vital, la renta mínima universal, subiendo las pensiones mínimas. Eso ya Sí. estoy fuera de mi ámbito o estoy en un campo de incompetencia máxima. En otros son también los campos de incompetencia, pero menos tal. No sé por qué mecanismo, pero si no resuelves el problema de renta que tiene, de jubilaciones que son míseras y tal, no vas a conseguir, no le puedes pedir a nuestro, por ello he sido consejero político de políticos de unos y otros, yo nunca le pediría a uno de los míos, de los unos, o a uno de los otros, me da lo mismo, nunca le pediría que se hiciera harakiri. Y si no resuelves el tema de ese tema social real que existe, no le vas a poder pedir que meta mano a ese tema. Lo pueden aceptar políticamente, porque el que va a aceptar esto en el 2035 será otro, el que lo gestione, que esta es otra cosa muy acostumbrada en política. Yo acepto lo que sea, como en el 2035 va a ser otro, pues sí, los fondos de inversión es
exactamente yo creo que bueno, es una inversión, invierten, producen, meten su dinero, se ganan la vida, sacan su rentabilidad, perfecto. Caso clásico de por qué necesitan fondos públicos para ello. Y por eso yo creo que un límite por explotación que recoja el 95% de lo que se llama la clase media, a que hace los cálculos y tal, 20.000, 25.000, 30.000, tal, es la manera de resolver, de poner, no de cortarle el freno a los fondos de inversión, que esto es otra política, es una política de gestión de tierras, que no tiene nada que ver con la PAC, es una política nacional, pero sí por lo menos que el dinero público no sirva a esto. Esto no nos necesitan, no necesitan del dinero que estáis pagando en vuestros impuestos para nada. Carlos, tenemos 10 minutos para gente fuera que quiera preguntar algo. Si queréis, leo las que se han puesto en el chat, o sea, lo hago todo de seguido, leo las que se han puesto en el chat, doy voz a los que tienen la mano levantada y después cierra Tomás respondiendo un poco a todas ellas. Di tú las preguntas y luego 2 o 3 personas, no tenemos más tiempo. Bien. Jean-François preguntó si ha abandonado la comisión la idea de cofinanciar las ayudas directas del primer pilar, que creo que ya lo habéis respondido, en vez de pagarlas al 100% con el presupuesto comunitario. Y María Jesús Villamide preguntó por qué se prevé un efecto tan nocivo en frutas y verduras. Después tienen la mano levantada, o tenían la mano levantada, José Luis Gabriel de Linía, que a lo mejor es porque ya se le solucionó su duda, y Asaja tiene la mano levantada para finalizar. Bueno, las dos primeras preguntas, en la propuesta, las ayudas directas no están cofinanciadas. El dinero para hoy está pagado al 100%. El que está pagado, el que no está, es el dinero para mañana. A la renta. Las ayudas a la renta. Y las frutas y hortalizas, esto, Isabel, tenemos que montar otro debate porque es... Sí, yo tomo la palabra y se organizará otro debate específico para frutas y hortalizas, pero es que es muy complejo. A ver, Claro. ¿alguien más quiere hablar? Carlos. Asaja tiene la mano levantada. Asaja Si quiere abrir el micro, ahí está. Sí, vale. No sé si se escucha bien. Sí, pero Se me presenta. escucha bien, gracias. Muchas gracias, Pilar. Ignacio López de Ah, ya. Vale. sale aquí Asaja, pero Ignacio de Asaja. Y sobre todo muchas gracias a Tomás por esta visión que nos ha planteado, como siempre un poco disruptiva, un poco polémica, porque así es como hay que hacer los debates. Y hay algunas cosas que sí que me gustaría comentar. Y empezando por el final, cuando estábamos hablando de la clase media. Yo creo que es importante también tener en cuenta que la clase media que tenemos ahora será distinta de la que tendremos en 2032, que es cuando comienza el plazo para jubilar, que será precisamente cuando yo creo que se jubilará buena parte de los baby boomers que están en el campo, y eso pues evidentemente nos llevará a pensar cuál será la futura estructura de las explotaciones. Con menos agricultores y más terreno, tendrá que ser una clase media distinta. Entiendo que será por esa vía, nos acercaremos más a otros parámetros europeos de media y de estructura por país, figuras asociativas, figuras individuales, figuras de cualquier grupo, como se da mucho en España, comunidades de bienes, sociedades civiles, etcétera, para mantener el potencial de rentabilidad de las explotaciones. Entonces, creo que es un tema que me gustaría, porque de relevo generacional se comenta mucho, pero no sé cuál es tu valoración sobre el relevo generacional. En cuanto al Fondo Único y el presupuesto, yo creo que lo más trascendente es la pérdida de la autenticidad de la PAC y del protagonismo económico, incluso moral de la PAC, que se diluye en una serie de fondos, o en una serie de políticas, mejor dicho, dentro de un nuevo fondo, lo cual no sé hasta qué punto está de acuerdo con el Tratado de la Unión Europea, porque se pueden agregar, pero no se pueden desaparecer para fusionarse en otro. Creo que es un tema que
que nosotros estaremos también atentos para analizarlo, y posiblemente el sacar un ring fencing o una parte, digamos, protegida para la agricultura, a lo mejor es una fórmula de evadir este tipo de cuestiones. Y lo que has comentado sobre la posible utopía o la utopía factible de realizar un fondo Next Generation para la defensa, las experiencias efectivamente del Next Generation para defensa, no digo del Next Generation, el de los PERTE y demás, tampoco son especialmente alentadoras, pero bueno, entendiendo que pudiera ser esa vía, ya me plantea si es necesario entonces hacer una reforma de la PAC o es mejor avanzar, y eso es una pregunta, o es mejor avanzar en las medidas de simplificación que han venido desde 2023 y que han venido siendo las que ahora mismo pretende incorporar en buena medida a la propuesta de reforma de la PAC. Reforma de la PAC que entendemos que ha sido un capote que han echado cuando el 16 de julio presentaron el marco financiero, y para evitar que, digamos, el poco atención fuera directamente hacia el marco financiero, querían que nos desviáramos un poco hacia las medidas de la PAC. Por eso nosotros creemos que debemos centrarnos en el rechazo del marco financiero y en las propuestas que hacen, que creo que son bastante lesivas y van muy lejos de lo que decía el comisario Hansen en la visión sobre evolución y no revolución. Creemos que hay que darle una pensada importante al marco financiero, fundamentalmente antes de empezar a hablar bueno, trabajando en paralelo, evidentemente, Muchas gracias. pero Muchas tampoco gracias. en este lado. Gracias. Muchas gracias. Respondiendo rápidamente, evidentemente el concepto de clase media hay que analizarlo continuamente y revisarlo. Y para eso necesitamos los datos y tal. De lo que se trata, los extremos están muy claros, los fondos de inversión están muy claros. Lo vemos a nivel de la red contable. O sea, a partir de 300.000 y no digamos 500.000 euros de cifra de negocio, la rentabilidad de las explotaciones lo están haciendo bien. Y eso es por un lado. Segundo, cuando hablo de limitación, yo en mi visión limitaría el dinero para hoy, es decir, las ayudas para explotaciones, y reforzaría todo lo que son fondos operativos, es decir, lo que yo creé para frutas y hortalizas en su momento, que son fondos financiados a mitad por los productores y ayuda pública para inversión de futuro, para comercialización, para calidad, para trazabilidad, para prácticas medioambientales, o sea, ruta. Y yo creo que este mecanismo, los fondos operativos, me parece una vía de acompañar la necesaria, y tiene razón Nacho, modernización y evolución de la agricultura, y tal. Pero a mí el sistema de cofinanciación público-privada me parece, en las frutas y hortalizas por lo menos, ha dado muy buen resultado. Una de las cosas que no hemos hablado del fondo único. Tenemos un problema con el desarrollo rural. O sea, de nuevo, las administraciones tienen que gastar su dinero. Eso me lo explicó un compañero del País Vasco, cuando se habló de que se iba a fusionar política regional y política de desarrollo rural. En este caso, me dijo, yo estoy perdido, porque mi administración lo que va a querer es gastar el dinero. Con un proyecto, el metro en Bilbao, con un funcionario y un call y una convocatoria, gastan todo el dinero que tienen y más. Y no hay ninguna complicación. Yo, en cambio, como política de desarrollo rural, mis grupos líder y tal, mis reuniones a las 9 de la noche, la gente que tiene que ir a los pueblos, no sé qué, hay que verificar, y un tío que hace un edificio, hay que ver si está ahí, hay que ver los cuatro. Por eso es complicado. Y, lógicamente, las administraciones van a priorizar lo que les permite gastar en cosas que necesitan. Qué duda cabe que un metro en Bilbao es una buena noticia. Pero es que son mucho más fáciles de gestionar. Además, tenemos un problema en la administración. Hay muchos funcionarios que se han jubilado, tengo una administración envejecida, reducida en número, y que lógicamente se va a simplificar la vida y va a buscar aquellas actividades que permiten comprometer el máximo dinero con el menor trabajo y la menor vigilancia y la máxima rapidez y la máxima garantía. Y oye, el metro es fácil y tal. Por lo tanto, esto del Fondo País
además, entras en una dinámica en que vas a penalizar las políticas complejas, pero de territorio. Y luego, evidentemente, si tuviéramos una estabilidad presupuestaria, yo creo que no necesitamos esta reforma a la PAC. El problema es que vamos a tener un recorte en el presupuesto. O sea, por eso el punto de partida de mi reflexión es el presupuesto. Va a haber un recorte en el presupuesto. Entonces, este recorte habrá que gestionarlo. Y yo creo que nos obliga a concentrar las ayudas en aquellos que más lo necesitan. O sea, es una reforma, otras veces fue una reforma por problemas propios. Esta es una reforma que no viene dada porque va a haber menos dinero europeo y menos dinero nacional, no nos hagamos ilusiones. Bien, bueno. Bueno, pues muchas gracias, Tomás. Son las 2, lamentablemente, llevamos aquí hora y media, no tenemos más tiempo. Y como el tema va para largo, pues, pues tendremos más ocasiones de tener a Tomás aquí con nosotros y seguir discutiendo el tema. Y nada más, muchas gracias a vosotros, a los que os habéis conectado, a Tomás y nada. Y gracias por vuestra paciencia. Sí, bien. Hasta luego. Muchas gracias.